Uno de los trastornos que se asocian a los trastornos de ansiedad es sin duda el trastorno obsesivo compulsivo. Este es un padecimiento que ha sido estudiado por muchísimos años y que en la medicina moderna ha tenido varias descripciones. Estas descripciones han ido cambiando con el paso del tiempo debido a la sintomatología que presentan, y incluso hoy en día para muchos clínicos es difícil definirlo. Las personas que están familiarizadas con salud mental, pues bueno, pueden identificar estos síntomas. Sin embargo, no todos van a tener la posibilidad de identificar cada uno de los síntomas de manera adecuada. Tanto médicos generales como psicólogos, como médicos de otra especialidad, a veces confunden este trastorno con trastorno de ansiedad generalizada. Sin embargo, pues esto va a repercutir de una manera fuerte en el tratamiento que se le dé a estos pacientes, ya que no siempre el tratamiento a dosis bajas va a ser benéfico para encontrar una mejoría en la sintomatología de estos padecimientos. Ahora, hoy en día sabemos que se habla del espectro obsesivo compulsivo, que es una gran cantidad de padecimientos relacionados que por sus características, pues bueno, comparten cierta sintomatología. Para empezar a hablar un poquito de trastorno obsesivo compulsivo, pues debemos de definir la diferencia entre obsesiones y compulsiones. Sabemos que las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes que llegan a la mente y que son difíciles de manejar por las personas que están teniendo este tipo de pensamientos. Esto le genera ansiedad, intranquilidad, temor, vergüenza, una gama de emociones encontradas que a la larga pues va a ser difícil de manejar. Quien llega a notar este tipo de pensamientos, pues reconoce que estos son producto de su mente y no vienen de otro lado. Y esto es lo que diferencia este tipo de pacientes con pacientes que cursan con algún tipo de sintomatología psicótica. Por otro lado, pues las compulsiones son comportamientos o actos mentales repetitivos que el individuo llega a realizar con el fin de disminuir la ansiedad generalizada y generada por estos pensamientos, ideas o imágenes. Estas compulsiones pues tienen la característica de que tienen que seguir cierto patrón, tienen que ser ritualizados, y la ventaja de realizarlas es que pues llegan a disminuir la ansiedad que se presenta secundaria a todos los pensamientos, ideas o imágenes. Esto hoy sabemos que no es tan frecuente, no es de los padecimientos psiquiátricos frecuentes. Sin embargo, pues si llegan a presentarse y generar una disfunción muy fuerte. La edad de inicio es entre los 19 y 22 años más o menos, y aparece antes de los 50 años. Sin embargo, hay personas que llegan a presentar esta sintomatología más tardíamente, no porque se presente de primera instancia en edades tardías, sino porque los síntomas en ocasiones llegan a ser muy tenues y estar disminuidos en la calidad de los mismos, y con el paso del tiempo pues la cantidad de estresores que van presentándose con el paso del tiempo y la vida de los pacientes pues va a generar que estos se exacerben en algún momento de la vida. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante en los casos clínicos. Es más frecuente en solteros que en casados y en blancos que en negros. Dentro de las características de este padecimiento, pues es uno de los padecimientos neuropsiquiátricos comunes. Hoy en día sabemos que hay gran cantidad de estructuras que influyen para el inicio de estos síntomas y que se ven lastimadas en esta situación. Los circuitos córtico, estriato, tálamo, cortical son los que están constantemente alterados. También hay descripciones genéticas que nos hablan que este padecimiento pues tiene mucho que ver con la heredabilidad. También se asocia fuertemente a otro tipo de padecimientos como los del espectro autista, principalmente el Asperger. La prevalencia podemos notar que es menor que otro tipo de padecimientos, es menor que trastornos de ansiedad generalizada, que algunas de las fobias, y este pues no es de los
trastornos más comunes. Aquí en esta tabla está dentro de los trastornos de ansiedad, sin embargo hoy en día sabemos que en el DSM-5 se saca este padecimiento de esa lista de, de padecimientos. La prevalencia, pues como ya lo vimos, va a ser mucho menor la presencia del TOC que la presencia de otros trastornos de ansiedad, y esto debido a que tiene otras características que incluyen gran cantidad de circuitos. El trastorno de ansiedad pues afecta a otros circuitos corticales, córticos subcorticales en menor medida, y este específicamente pues tiene afectación a otros niveles. Dentro de las estructuras que se llegan a ver dañadas, pues ya lo vimos, ya hablamos de la corteza, del estriado, del tálamo. Pero ¿qué es lo que pasa para que se inicie este padecimiento? Pues hay gran cantidad de situaciones que influyen, desde los factores ambientales hasta los factores genéticos. Estos pueden ser unos disparadores que generen alteraciones a nivel del glutamato, serotonina y dopamina. Estos van a alterar los circuitos neurales que van a repercutir en la presencia de síntomas como los síntomas de simetría, los pensamientos tabú, contaminación, entre otros. Y con el paso del tiempo pues nos vamos a dar cuenta que para la presencia de estos síntomas pues hay gran influencia de factores de neurotransmisores, estructurales y genéticos, que van a repercutir en cambios a nivel de la conducta, y esto va a repercutir a su vez en cambios a nivel de la socialización de los individuos que padecen esta sintomatología. Los neurotransmisores que se ven lastimados constantemente, pues ya los comentamos, que es el glutamato, serotonina y dopamina. Tienen que ver con la disminución de los síntomas de ansiedad, con la regulación del estado de ánimo, pero también tiene que ver fuertemente con la presencia de alteraciones a nivel de el movimiento, tanto en la frecuencia de la repetición de los pensamientos como en la presencia de las compulsiones. Los circuitos que están involucrados, pues ya lo hablamos, que es el estriado, el tálamo y la corteza. Va a haber afectación desde cómo identificamos los estímulos externos, y también va a haber dificultad para que se lleve a cabo un freno en la presencia de los pensamientos repetitivos o de las acciones repetitivas, y esto obviamente va a repercutir en la manifestación de las compulsiones, que llegan a ser tan frecuentes que generan alteración en el comportamiento del paciente, dándole dificultad para realizar otras actividades o para pensar que otras actividades son importantes, además de las actividades que llevan a cabo dentro de las compulsiones. Y obviamente esta alteración pues va a generar la sintomatología. Hay diferentes áreas involucradas, y estas áreas van a generar sintomatología específica y van a alterar funciones totalmente distintas. En el trastorno obsesivo compulsivo pues hay alteración a nivel sensorimotor, cognitivo, contextual, afectivo, motivacional, y esto se va a ver manifestado en todas las alteraciones que hay dentro de la funcionalidad de las personas que están teniendo los síntomas de este padecimiento. Hay alteración a nivel de el caudado, del putamen, del tálamo, globo pálido interno, globo pálido externo, y esto va a repercutir en una dificultad para poder frenar esos impulsos, y muchos de los pacientes pues obviamente actúan en función de los impulsos generados por estas alteraciones. Dentro de la neurobiología de la realización de la decisión, pues hay alteración a nivel de la corteza prefrontal, corteza prefrontal dorsolateral, corteza orbitofrontal, corteza cingulada anterior. El paciente tiene dificultad para darse cuenta que esos pensamientos repetitivos llegan a ser nocivos y que le están generando dificultad para realizar otras actividades. Esto pues hace que lleven a cabo las compulsiones y pierdan mucho tiempo en las compulsiones para disminuir la ansiedad que están
teniendo y sin que se puedan percatar que pueden pasar muchísimo tiempo y perder este tiempo valioso realizando pues esta actividad específica. También se ha visto que hay reducción en el tamaño del núcleo caudado, reducción en el volumen orbitofrontal y de la amígdala, y esto se ve porque hay disminución en el tamaño de las arborizaciones y hay alteración en la neuroplasticidad de las personas que tienen pues este padecimiento. Hay cambios a nivel de diferentes zonas del cerebro y que se relacionan con cada uno de los síntomas específicos. El trastorno obsesivo compulsivo, pues bueno, se ha asociado fuertemente a otro tipo de padecimientos posterior a un traumatismo craneoencefálico, lesión en ganglios basales, como es en el Parkinson, Corea de Sydenham, Huntington, entre otros. Los estudios que se han realizado a nivel de neuropsicología, pues han encontrado alteración a nivel de funciones visoespaciales, memoria no verbal y también a nivel de las funciones ejecutivas. Esto va a repercutir en la repetición de los actos y en que el paciente pues tenga dificultad para notar que estos actos repetitivos se les llegan a salir de las manos. Y pues no todos los pacientes van a presentar el mismo grado de sintomatología ni tampoco la misma disfunción secundaria a esto. Esto va a depender también de los estímulos externos y de los estresores que hay alrededor para que aumenten o disminuyan la calidad de estos síntomas. A la larga va a haber un distrés, una ansiedad muy fuerte que va a disminuir con el comportamiento ritualizado, pero también va a haber un reforzamiento del comportamiento. Con las compulsiones se va a generar disminución de la ansiedad, pero los pensamientos van a generar mayor ansiedad y entonces se vuelve un círculo vicioso. Este círculo vicioso va a hacer que el paciente tenga un sufrimiento muy grande y hoy en día pues se sigue hablando de que hay ciertas personas que tienen manías. Esas manías pues obviamente son toda la manifestación de los síntomas que tienen estos pacientes. El padecimiento tiene dos partes, la compulsión y la obsesión, pero van muy de la mano de la impulsividad. La impulsividad tiene que ver con la dificultad para frenar estos impulsos que nosotros llegamos a tener, y esto hay gran cantidad de padecimientos que tienen estas características, desde el trastorno obsesivo compulsivo hasta el trastorno antisocial de la personalidad. Hay gran cantidad de padecimientos que entran dentro del espectro obsesivo compulsivo, como también lo puede ser el trastorno dismórfico corporal, el síndrome de la Tourette, tricotilomanía, autismo, entre otras. Y es por eso importante saber las características de cada uno de los pacientes, porque unos requieren más tratamiento médico y otros más tratamiento de tipo psicológico e intervenciones de ese tipo. El trastorno obsesivo compulsivo, pues bueno, lleva siempre de la mano esa idea de que este pensamiento está siendo generado por mi cabeza y ese pensamiento llega a ser anormal. Eso se llama introspección, la capacidad que tiene el paciente de darse cuenta que esos síntomas vienen de adentro y no de algo totalmente ajeno o totalmente externo. Los padecimientos que van de la mano del trastorno obsesivo compulsivo, pues bueno, dismórfico corporal, acumulación, tricotilomanía, excoriación, algunos secundarios a causas médicas. Por ejemplo, ya lo comentaba, en el Parkinson es muy común que los pacientes cursen con pensamientos repetitivos que les generan ansiedad y que difícilmente puedan quitar de su cabeza. También cursan con sintomatología de compulsiones dentro de pues el transcurso del padecimiento. Específicamente, pues el paciente cursa con pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que no quiere pensar y que desafortunadamente llegan a su mente y que se repiten una y otra vez. Esto le genera gran malestar, intranquilidad, nerviosismo, entre otras cosas. Algunos llegan a pensar que estos pensamientos son vergonzosos y tienen dificultad para manifestarlo a otras personas. Otro de los síntomas, ya lo habíamos definido, son las compulsiones, y estas compulsiones son comportamientos o actos mentales repetitivos, como lavarse las manos, ordenar, comprobar cosas, rezar, contar, repetir,
y esto es con fin de disminuir la ansiedad generada por el pensamiento previo. Muchas veces genera tranquilidad, pero se vuelve un círculo vicioso. Llega el pensamiento, posteriormente la compulsión, luego la disminución de la ansiedad, y esto se vuelve a repetir y se repite y se repite y se repite constantemente. Los síntomas pues llegan a ocupar bastante tiempo del día. Muchos pacientes cursan con sintomatología o pensamientos repetitivos, sin embargo no generan disfunción dado que llegan a ser un corto tiempo, pero hay personas que llegan a perder muchísimo tiempo del día realizando teniendo esos pensamientos obsesivos y también las compulsiones. Entonces, siempre tenemos que ver que nuestro paciente pues no está influido por el consumo de alguna sustancia, ya dado que en muchas ocasiones pues esto puede influir para la presencia de los síntomas. Ya había hablado de la introspección porque algunas personas sí se dan cuenta de los síntomas y en algún momento ya dejan de percibir que esta sintomatología es meramente producto de su mente. Y eso pues genera mayor ansiedad porque los pensamientos se hacen cada vez mucho más grandes, más fuertes y generan más disfunción aquel que lo padece. Bueno, dentro de las situaciones pues más comunes podemos encontrar que las obsesiones son de contaminación, el hecho de sentirse sucio o de sentirse contaminado, la duda patológica de si lo hice o no lo hice, y ese es un pensamiento que se repite constantemente, el sentirse enfermo, necesidad de simetría o de orden, pensamientos incómodos de tipo sexual, temores obsesivos como el temor de hacerle daño a alguien o de lastimarse, y esto pues obviamente va a generar mucha intranquilidad y mucha vergüenza. Compulsiones como el comprobar que las cosas estén como yo las estoy pensando, el lavado constante, el contar y volver a contar las cosas, necesidad de preguntar o confesar, y esto se encuentra constantemente en padecimientos como trastorno, enfermedad de Parkinson. Otro, simetría y exactitud, que las cosas o los objetos deben de tener cierto orden y deben de estar de determinada manera. En caso contrario, pues esto genera gran intranquilidad. Y acaparamiento. A veces se confunde el trastorno obsesivo compulsivo con el acaparamiento o la acumulación. Hoy en día sabemos que son algo distinto, sin embargo en algún momento pueden llegar a compartir características. El adulto joven y el adulto anciano pues llega a presentar síntomas a veces diferentes, sin embargo la mayoría de los síntomas son muy parecidos. La persona que cursa con trastorno obsesivo compulsivo pues no llega a somatizar como la persona con ansiedad, sino que llega a manifestar todos estos síntomas con el paso del tiempo, solamente que a veces hay síntomas o padecimientos que son subsindromáticos y en algún momento se ven exacerbados. Hay muchos padecimientos que se relacionan con la presencia del trastorno obsesivo compulsivo, como la hipocondriasis, el déficit de atención e hiperactividad, tricotilomanía, trastornos de personalidad, ansiedad generalizada, pánico. Pero hay otros que entran dentro de este padecimiento, que es el dismórfico corporal, tics de la Tourette, trastornos de tics, trastornos de la conducta alimentaria. Tienen van muy de la mano porque constantemente comparten características que llegan a ser intranquilizantes y que pueden hacer que el padecimiento de base se exacerbe o sea mucho más fuerte. También comparte muchas características con trastornos del espectro autista en cuestión de cambios en la interacción, alteraciones en el lenguaje, la ansiedad excesiva, obsesiones, compulsiones, entre otras. Por eso hay que hacer a veces un diagnóstico diferencial entre si el paciente cursa con trastorno de la conducta como el Asperger. También trastornos neurológicos pueden generar la presencia de este padecimiento, y es por eso importante siempre descartar un padecimiento de base.
siempre vamos a apostarle a que el padecimiento es secundario a algo, sin embargo, no siempre podemos identificar la causa que lo inicie. Los pacientes constantemente llegan con otro tipo de profesionales de la salud antes de llegar con el médico psiquiatra, debido a que pues las manifestaciones del padecimiento llegan a ser lesiones en la piel, múltiples quejas somáticas, una preocupación bastante excesiva acerca de que si se padece o no se padece alguna enfermedad, porque se asocia a algunos otros padecimientos psiquiátricos o neurológicos, y también se asocia mucho al dismórfico corporal. Eso hace que los pacientes lleguen primero con otros médicos antes de llegar a la consulta con el psiquiatra. Y como en todos los padecimientos debemos ser muy cuidadosos. Primero dar el diagnóstico certero y también dar el tratamiento adecuado. Hoy en día sabemos que los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina son medicamentos que se pueden utilizar con mucho éxito dentro de estos pacientes, como lo son la fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina. También se pueden utilizar antidepresivos tricíclicos, clomipramina. También se puede dar el uso de benzodiazepinas para disminuir la ansiedad agudizada, y se ha estado utilizando desde algunos años risperidona a dosis bajas para potencializar el adecuado funcionamiento de los medicamentos antidepresivos. Hay los de primera línea, ya comenté que son los ISRS, sin embargo hay otros medicamentos como clomipramina y algunos potencializadores que nos van a ayudar a disminuir la sintomatología de una manera mucho más rápida. Se están haciendo estudios con risperidona y se ha visto que tiene un apoyo bastante fuerte. Con medicamentos como olanzapina no, porque se ha visto que la olanzapina aumenta la posibilidad de cursar con sintomatología de tipo ansiosa, y esto obviamente va a repercutir en mayor ansiedad con nuestro paciente. Siempre que identifiquemos un paciente psiquiátrico, pues tenemos que ver cosas personales, toda la historia natural de sus enfermedades, si es que las padece, y también cómo ha sido el tratamiento a lo largo del tiempo, valorar su personalidad. Tenemos que preguntarle a los familiares acerca de la sintomatología presente en nuestro paciente, y también pues conocer todos los aspectos que puedan influir para que se presenten estos síntomas, aumentan o disminuyan. Y es importante también dar un apoyo psicoterapéutico. Hoy en día se está utilizando con mucha fuerza el apoyo con terapia cognitivo-conductual, que está siendo benéfica en nuestros pacientes. La psicoterapia obviamente no es un tratamiento que esté aprobado, debido a que es muy largo y a que no resuelve el problema del paciente. Se puede utilizar terapia familiar, biorretroalimentación y terapia psicomotora. Bueno, pues más adelante vamos a ver los casos clínicos y vamos a ir explicando cada uno de acuerdo a sus características. Gracias.